Existe una figura que permanece misteriosa e intrigante, Mefiboset. Su nombre resuena a través de los siglos, pero su historia permanece oculta entre líneas, esperando ser revelada. ¿Quién es Mefiboset y por qué su narrativa está tan envuelta en secretos? Hoy vamos a desentrañar toda la historia y los secretos de Mefiboset. Así que te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta para ayudarnos a compartir este video con más personas. Los relatos sobre Mefiboset se encuentran en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sin embargo, él no es un rey, un profeta ni un guerrero famoso. Mefiboset es, de hecho, nieto del temido rey Saúl, conocido por su impresionante estatura, e hijo de Jonatán, el valiente amigo de David. Su familia estaba íntimamente ligada a la realeza, pero su trayectoria estaría definida por mucho más que su linaje noble. A pesar de todo esto, es su condición física lo que hace que su historia sea aún más misteriosa. Pero antes de conocer a Mefiboset, necesitamos entender quién era su abuelo, el rey Saúl. El reinado del temido Saúl marcó un capítulo crucial en la historia de Israel, narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Saúl fue el primer rey elegido por Dios para gobernar al pueblo de Israel. Sin embargo, a lo largo de su reinado, su desobediencia a las instrucciones divinas resultó en la pérdida gradual del favor de Dios y en su propia caída. Dios, decepcionado con Saúl, buscó un nuevo líder que fuera fiel y obediente, alguien que guiara a Israel de acuerdo con su voluntad. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien con una profunda devoción a Dios, una fe genuina y un deseo sincero de servir al pueblo de Israel con justicia. Estas fueron las razones por las cuales David fue ungido divinamente para ser el futuro rey de Israel alrededor del año 1025 a.C. Esto ocurrió cuando él era un joven pastor en Belén. La unción divina de David fue realizada por el profeta Samuel a pedido de Dios. La unción de David no lo convirtió inmediatamente en rey, pero fue el primer paso hacia el cumplimiento de esa promesa divina. Aún pasaría por muchos desafíos, incluyendo su servicio en la corte de Saúl y su conflicto con el rey. Como consecuencia, Saúl se hizo conocido por su búsqueda obstinada para eliminar a David, el joven pastor reconocido por Dios como su sucesor al trono. La relación conflictiva entre Saúl y David, marcada por celos y persecución, es uno de los aspectos más notables de su reinado. Mientras Saúl era movido por el miedo a perder el trono, David demostró respeto y lealtad al rey a pesar de las amenazas. Es en este contexto turbulento que el pacto de lealtad entre David y Jonatán se desarrolla, uno de los episodios más conmovedores de la Biblia. Jonatán, hijo de Saúl, y David, aunque pertenecían a familias y posiciones sociales diferentes, desarrollaron una amistad profunda y sincera. Reconociendo la unción divina en David como el futuro rey de Israel, Jonatán hizo un pacto con él, sellando una alianza de lealtad y amistad que trascendería desafíos y peligros. Este pacto incluyó promesas mutuas de apoyo y protección para sus familias. Jonatán se comprometió a proteger a David de la ira de su padre, el rey Saúl. Y David prometió mostrar bondad a la descendencia de Jonatán. Este pacto, que fue sellado ante Dios, sirvió como un testimonio duradero de una amistad y lealtad excepcionales. Tiempo después, Saúl y Jonatán, padre e hijo, murieron en circunstancias trágicas durante una batalla contra los filisteos, como se relata en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de 1 Samuel, capítulo 31. Saúl estaba en una situación desesperada durante una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Él y sus hijos, incluyendo a Jonatán, fueron rodeados por el enemigo.
Reconociendo que la derrota era inminente y temiendo ser capturado por los filisteos, Saúl se suicidó. Se lanzó sobre su propia espada, optando por quitarse la vida en vez de caer en manos del enemigo. Jonatán también murió en la misma batalla en Gilboa. La Biblia relata que él fue asesinado por los filisteos durante el conflicto. Estas muertes tuvieron un impacto significativo en las narrativas bíblicas y en las posteriores historias del Antiguo Testamento, incluyendo la ascensión de David al trono de Israel. La tragedia de la muerte de Saúl y Jonatán marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. David, ahora el rey de Israel, estaba decidido a honrar el pacto que había hecho con su querido amigo. Se aseguró de que si había algún descendiente de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar bondad, y su búsqueda lo llevó a Mefiboset, el hijo cojo de Jonatán. Mefiboset estaba viviendo en Lodebar, una región remota, lejos del palacio real, probablemente para evitar cualquier persecución que pudiera recaer sobre él debido al linaje de su familia. Después de la muerte de su padre y abuelo, Mefiboset estaba en una situación vulnerable y desamparada. Mefiboset tenía una discapacidad en las piernas, un detalle aparentemente trivial, pero que desempeñaría un papel crucial en su trayectoria. De acuerdo con el segundo libro de Samuel en la Biblia, Mefiboset era cojo de los pies. Esta discapacidad física se menciona varias veces en la historia de Mefiboset y es un elemento crucial para entender su personaje y la dinámica de su relación con el rey David. La condición de Mefiboset ocurrió en su infancia, cuando su nodriza lo dejó caer accidentalmente, resultando en daños permanentes en sus pies. Esto lo hizo incapaz de caminar normalmente y lo dejó dependiente de otras personas para su movilidad. En la sociedad de aquella época, la discapacidad física era frecuentemente vista como una desventaja y era común que las personas con discapacidades fueran marginadas. Sin embargo, David ordenó que Mefiboset fuera llevado a su presencia, y lo que ocurrió a continuación fue verdaderamente conmovedor. En lugar de castigo o venganza, David mostró gracia y generosidad a Mefiboset. Le devolvió las tierras que pertenecían a la familia de Mefiboset y lo invitó a sentarse en la mesa real. Esto significaba que Mefiboset no solo recuperaría su herencia, sino que también sería tratado como un miembro de la familia real, con todos los honores y privilegios que eso implicaba. David, además de proteger a Mefiboset de la venganza que podría recaer sobre la casa de Saúl, también lo elevó de su condición marginalizada. El nombre Mefiboset tiene un origen hebreo y un significado que está intrínsecamente relacionado con la historia y la condición de Mefiboset. En hebreo, su nombre puede ser dividido en dos partes. Mefi, que deriva de la raíz hebrea que significa abrir o quitar la vergüenza, y Boset, que deriva de la palabra boshet, que significa vergüenza o confusión. Por lo tanto, el nombre Mefiboset puede ser traducido aproximadamente como aquel que quita la vergüenza o aquel que es liberado de la vergüenza. Esta interpretación adquiere un significado especial cuando consideramos la condición de Mefiboset y su historia. Cuando David, en cumplimiento del pacto de lealtad con Jonatán, restauró las tierras y la posición de Mefiboset, no solo mostró gracia, sino que también simbolizó la liberación de Mefiboset de la vergüenza y la marginación asociadas a su condición. Así, el nombre de Mefiboset y la manera en que su historia se desarrolló reflejan la idea de que la gracia divina y la lealtad humana pueden quitar la vergüenza y restaurar la dignidad de las personas, independientemente de sus limitaciones o fracasos pasados. Esto hace que el nombre de Mefiboset sea profundamente significativo y simbólico,
dentro del contexto de su historia en la Biblia. Además, la historia de Mefiboset también ilustra la importancia de la lealtad y la fidelidad en las relaciones humanas. La promesa hecha por David a Jonatán no fue olvidada ni descuidada, incluso cuando las circunstancias parecían desafiantes. David honró su compromiso, cumpliendo su deber de amistad y retribuyendo el amor y la fidelidad de Jonatán a través de la generosidad demostrada a Mefiboset. La historia de Mefiboset es una lección duradera sobre la gracia divina, la lealtad y el cumplimiento de las promesas. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias pasadas o limitaciones, la gracia de Dios y la fidelidad humana pueden cambiar radicalmente nuestras vidas y restaurar nuestra dignidad. Es una narrativa que sigue inspirando a generaciones, resonando como un ejemplo de compasión y bondad en medio de las complejidades de la vida. Si te gustó el contenido, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal y dejando en los comentarios cuál tema te gustaría ver en el próximo video. Abrazos